El agua. El agua es una sustancia formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en forma sólida, más conocida como hielo, y en forma gaseosa, a la que llamamos vapor. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. En nuestro planeta se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% de la misma. Los glaciares y casquetes polares contienen el 1,74%, los acuíferos el 1,72%, y el restante 0,016% se reparte entre lagos y la humedad del suelo. Propiedades físico-químicas del agua. Reacciona con los óxidos ácidos, formando oxácidos. Reacciona con los óxidos básicos, formando hidróxidos. Reacciona con los metales. Reacciona con los no metales. Se une en las sales, formando hidratos. El agua tiene un máximo volumen a 4 grados centígrados. Esto hace, por ejemplo, que los lagos no se congelen, ya que el agua, en profundidad, no se puede enfriar por la presión y así dilatarse, lo que produce una corriente ascendente para que este fenómeno se produzca. Y este ciclo es continuo e impide que se congele. Además, posee tensión superficial debido a la fuerte unión de sus moléculas bipolares. Es el único compuesto que en su estado sólido es menos denso que en su estado líquido. Esto se debe a la disposición de sus moléculas y es el causante de que el hielo flote. Todas las propiedades anteriormente mencionadas se deben a la estructura molecular, la que pasaremos a nombrar a continuación. Como ya sabemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente. Por la electronegatividad se genera una molécula dipolar, con densidad de carga negativa en el oxígeno y densidad de carga positiva en los hidrógenos. Además, este enlace forma un característico ángulo de aproximadamente 104 grados entre los 2 átomos de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones polares y su intensidad es cerca del 5 al 10% del enlace covalente. Son los responsables de que el agua sea líquida a temperatura ambiente en lugar de ser un gas, al igual que todos los elementos que forman hidruros en el grupo de la tabla periódica al que pertenece el oxígeno. Las propiedades dan características únicas a los compuestos que molecularmente poseen este tipo de enlace, responsable de que sea líquida, como lo dijimos antes. Aumenta su punto de ebullición. En el caso del agua, la temperatura de ebullición tendría que ser inferior a menos 100 grados centígrados, pero la tiene a más 100 grados centígrados. Modifica la densidad en estado sólido. El enlace puente de hidrógeno es responsable de controlar la orientación de las moléculas en el hielo, lo que da una estructura de tipo cristalina muy abierta, menos densa. Alta solubilidad. Se lo conoce como disolvente universal y disuelve elementos polares. Otras características. Por ejemplo, el agua, gracias a este enlace, es generalmente atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que comúnmente conocemos como mofar. El agua y su importancia biológica. Componente celular. El cuerpo de un ser vivo tiene agua en su estructura. Cada célula puede tener un 30% a un 95% de agua. Solvente universal. El agua disuelve más del 50% de las sustancias conocidas presentes en cualquier medio como el suelo o el cuerpo. Esto permite, por ejemplo, que los vegetales puedan integrar a su sistema minerales disueltos en el agua y a los animales les facilita la circulación por la sangre de desechos y nutrientes.
moderadora del clima. Al evaporarse, el agua se transforma en humedad. El grado de humedad está condicionado por factores como el viento y la temperatura, pero a su vez puede interactuar sobre ellos. Por ejemplo, los cambios de temperatura son menos bruscos con humedad. En los desiertos, donde el agua es muy poca y por ende casi no hay humedad, la amplitud térmica es de 40 grados centígrados. Condiciona el comportamiento. Los animales y vegetales, o parte de ellos, frente a un estímulo del agua, la buscan o rechazan. Es medio de transporte. Arrastra insectos, animales grandes, plantas, polen, semilla, etc. Corrientes marinas. Existen muchas corrientes en los océanos y mares. Estas transportan agua a diferentes temperaturas. Esto causa que el agua modifique la temperatura de las costas y facilita las rutas migratorias de los peces. Interviene en funciones biológicas, como por ejemplo germinación. El agua la desencadena. Absorción. Penetra por las raíces o la piel de animales y vegetales y contribuye, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal. Circulación. Facilita el transporte de nutrientes o desechos a la sangre. Excreción. Disuelve los desechos de la sangre y de esta forma se los elimina fácilmente por los órganos excretores. Fecundación. Las células sexuales vegetales y animales se unen en presencia del agua. Fotosíntesis. Participa directamente en el proceso y forma. Polinización. Transporta el polen hasta el gineceo de las flores. Sin duda alguna, estamos seguros que la vida no hubiese sido posible sin agua, por lo menos como la conocemos ahora. El tema empieza a dar un poquito de lectura, tiene que ver con el agua. Dice composición corporal del cuerpo humano. Dice un varón medio de 72 kilos. Está compuesto de aproximadamente 15% grasa, ¿sí? Y 85% de masa desprovista de grasa. Dice, la masa magra corporal está compuesta de 61% de agua, 17% de proteína y 6.8% de mineral óseo. Las mujeres suelen tener un mayor contenido de grasa que los hombres. Típicamente están compuestas de alrededor de 25% de agua. El contenido en grasa tiende a aumentar con la edad, mientras que el del agua disminuye. Por término medio, un hombre de 72 kilos puede sobrevivir gracias a sus reservas energéticas de grasa, ya que los depósitos de glucógeno duran solo de 12 a 24 horas. Para conservar la salud y mantener las funciones corporales es necesario un equilibrio líquido, electrolítico y ácido-base. El agua no solamente constituye del 60 al 90% del peso de la mayor parte de las formas vivientes, sino que representa la fase continua de los organismos. A causa de su abundancia y ubicuidad, se le halla en todas partes. El agua es considerada con frecuencia un líquido inerte, meramente diseñado a llenar espacios en los organismos vivos. Pero el agua es realmente una sustancia de gran reaccionalidad, con propiedades poco frecuentes que la diferencian mucho tanto física como químicamente de la mayoría de los líquidos corrientes, ¿sí? Dice, sabemos ahora que el agua y los productos de su ionización, los iones hidrógeno e hidroxilo, son factores importantes en la determinación de la estructura y propiedades biológicas de las proteínas, de los ácidos nucleicos, así como de las membranas, de los ribosomas y de otros muchos componentes celulares. Pues, en pocas palabras, el agua es capital para la vida. Sin el agua, formas de vida serían muy difíciles de explicar. Bien, a continuación voy a pasar a ponerles por aquí mismo, proyectarles un video.
sí, que tiene que ver con lo mismo del agua. Delgado Rojas, Marian Edelina. Vuelvo a presentar una ventana. Huerta González, José Miano. Flores Alvarado, Ana Iolé. El agua es el líquido de la vida. La bebemos, nos bañamos en ella, cultivamos, cocinamos y limpiamos con ella. Es la molécula más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, todas las formas de vida que conocemos morirían sin ella. Pero lo más importante es que sin agua no tendríamos té helado. Té helado. ¿Por qué flotan estos cubitos de hielo? Si fueran cubitos de argón sólido en un vaso de argón líquido, se hundirían. Y ocurre lo mismo con muchas otras sustancias. Pero el agua sólida, es decir, el hielo, es de alguna manera menos densa que el agua líquida. ¿Cómo es posible? Ya sabes que cada molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Vemos unas cuantas moléculas en una gota de agua con una temperatura de 25 grados Celsius. Las moléculas se doblan, estiran, giran y se mueven por el espacio. Ahora bajemos la temperatura, lo cual disminuirá la cantidad de energía cinética que tiene cada una de esas moléculas, por lo que se doblarán, se estirarán, girarán y se moverán menos, lo que significa que en promedio ocuparán menos espacio. Ahora, pensarías que cuando el agua líquida empieza a congelarse, las moléculas simplemente se juntarían cada vez más cerca. Pero esto no es lo que ocurre. El agua tiene un tipo especial de interacción entre sus moléculas que muchas otras sustancias no tienen, y se llama enlace de hidrógeno. Ahora, recuerdas que en un enlace convalescente se comparten dos electrones, normalmente de manera desigual entre los átomos. Es un enlace de hidrógeno, un átomo de hidrógeno se comparte también de forma desigual entre átomos. Un enlace de hidrógeno se ve así. Dos se ven así, estos son 3, y 4, y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y bueno, y podría seguir. En una sola gota de agua, los enlaces de hidrógeno forman extensas cadenas entre cientos, miles, millones, billones, trillones de moléculas. Y estos enlaces están rompiéndose y reformándose constantemente. Ahora, volvamos al agua cuando se van enfriando. Por encima de 4 grados Celsius, la energía cinética de las moléculas de agua mantiene interacciones breves entre sí. Los enlaces de hidrógeno se juntan y se rompen como las relaciones en la escuela secundaria, es decir, rápidamente. Pero por debajo de los 4 grados, la energía cinética de las moléculas de agua empieza a decaer por debajo de la energía de los enlaces de hidrógeno. Por tanto, los enlaces de hidrógeno se forman con mucha más frecuencia de la que se rompen, y unas bellas estructuras empiezan a emerger del caos. Fíjate que la ordenada estructura hexagonal es menos densa que la estructura desordenada del agua líquida. Y ya sabes que si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, el objeto flotará. Por eso el hielo flota en el agua. ¿Y qué más da? Bien, consideremos un mundo donde el hielo no flote. La parte más fría del océano sería su oscuro suelo. Y una vez que estuviera congelado, siempre estaría congelado. Olvídate de comer langosta, ya que los crustáceos perderían su hábitat. O del sushi. ¿Qué harían los niños canadienses en el invierno sin estanques helados para jugar hockey o para pescar? Y olvídate del Oscar que ganó James Cameron porque el Titanic habría llegado a su destino. Despídete de los blancos casquetes polares reflejando la luz solar que de otra forma freirían el planeta. De hecho, olvida los océanos tal y como los conocemos. Pero lo peor de todo es que no habría té helado. Té helado. Bien, ese fue un cortito video que encontré por ahí muy interesante acerca del agua. A continuación otro, pero este tiene un poquito de más explicaciones. En esta clase revisaremos a una molécula muy importante como es el agua. Recordaremos sus características, su estructura y sus propiedades. Una de las principales características es que la mayor parte de los organismos está formado por agua. Y si tomamos en consideración a los tejidos humanos, por ejemplo, esta composición puede variar entre el 20 hasta el 85% más o menos. Por ejemplo,
En el caso de los huesos tienen poco contenido de agua, un 20% aproximadamente. En el caso de los tejidos, el sistema nervioso, las neuronas, su porcentaje de agua es mucho mayor, mientras que existen en la naturaleza otros seres vivos cuya composición de agua es mucho mayor al que hemos mencionado, como por ejemplo las medusas. Su contenido de agua puede llegar alrededor del 90-95%. Por otro lado, a través de la fotosíntesis, el agua va a ser la fuente de oxígeno que está contenida en el aire y los átomos de hidrógeno van a formar parte, van a incorporarse a unas moléculas orgánicas, como por ejemplo los carbohidratos, a los lípidos e inclusive a las proteínas. Además, el agua no solo es importante dentro de los organismos, sino que influye en los principales factores ambientales donde se desarrollan los seres vivos. De esa manera, puede existir vida en los mares, en los ríos o en los lagos y lagunas. Las propiedades físicas y químicas que vamos a revisar han permitido que los seres vivos puedan aparecer en nuestro planeta y además evolucionar. Recordemos que el agua es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero lo particular de la disposición de los átomos es que los átomos de hidrógeno no están de manera opuesta uno al otro, sino dispuestos formando un ángulo de 104,5 grados. Esta disposición va a permitir que la molécula del agua desarrolle ciertas características, ciertas propiedades que son fundamentales para el establecimiento de la vida en nuestro planeta. El agua es considerada una molécula bipolar, y esto debido a que, veamos en este esquema, los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva, por lo tanto en la molécula del agua vamos a tener dos cargas positivas brindadas por los átomos de hidrógeno. Además, el oxígeno tiene dos cargas negativas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una molécula de agua? Por un lado, las cargas positivas y por el otro lado, las cargas negativas. Es la razón por la cual la molécula del agua se considera bipolar. Y esa polaridad permite que el agua pueda unirse a otra molécula de agua o a otras moléculas diferentes a partir de un enlace conocido como enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ya que en este participa un hidrógeno de la molécula del agua. Veamos en este esquema cómo una molécula de agua se une a otras moléculas de agua. Recordamos que los hidrógenos tienen carga positiva y el oxígeno carga negativa. Entonces, en esa molécula central, cada bolita de color rojo corresponde a un átomo de oxígeno, mientras que las de color blanco a los átomos de hidrógeno. Un hidrógeno de una molécula de agua va a unirse al oxígeno de una primera molécula de agua. El siguiente hidrógeno de la molécula inicial de agua va a unirse a otro átomo de oxígeno de una segunda molécula de agua. Ya tenemos cubiertas las cargas positivas. Veamos con las cargas negativas. El oxígeno tiene dos. Una de sus cargas negativas va a unirse con una carga positiva. ¿De quién? De un hidrógeno de una tercera molécula de agua. Y la segunda carga negativa del oxígeno va a estar unida a una carga positiva de un hidrógeno de una cuarta molécula de agua. Como vemos, en todos estos enlaces o puentes de hidrógeno van a participar átomos de hidrógeno. Es decir, una molécula de agua puede unirse a su vez con otras 4 moléculas de agua, formando una red muy estable, dándole las características muy importantes que revisaremos en un instante. Cuando las moléculas del agua están en estado sólido y unidas, como hemos mencionado, por puentes de hidrógeno, van a estar dispuestas de tal manera que adoptan una forma geométrica muy semejante a la de un diamante. Si este hielo o agua en estado sólido lo sometemos a calentamiento por encima del punto de fusión, es decir, por encima del punto de congelación del agua, que es 0 grados, ¿qué va a ocurrir con estas moléculas? Los enlaces se van a desordenar, la estructura va a romperse y las moléculas de agua, aunque algunas van a quedar unidas por estos enlaces de hidrógeno, hay otras que no, y al no estar unidas se van a acercar mucho más, y las mismas moléculas que estaban en estado sólido, ahora en estado líquido se van a acercar más y van a tener una forma más compacta, es decir, van a ocupar menos espacio, como vemos en este esquema.
En otras palabras, el agua en estado líquido es más densa que el agua en estado sólido, tanto así que la densidad del agua, la mayor densidad del agua, se obtiene a los 4 grados centígrados. Valores mayores a 4 o menores a 4 grados centígrados van a rendir densidades ligeramente menores que esta, pero que son muy importantes para que ocurran ciertos fenómenos que paso a describir. Por ejemplo, si tenemos unos cubos de hielo y lo colocamos en un vaso con agua, los cubos de hielo van a flotar. ¿Por qué? Porque el agua, como es más densa, va a ir al fondo y el hielo, que es menos denso, va a ir hacia la superficie. O hagamos un experimento. Si colocamos una botella con agua en un congelador, las moléculas del agua, al solidificarse, van a separarse, van a ocupar un mayor espacio, como vemos en ese esquema. Por lo tanto, esa botella, ahora con agua en estado sólido, es decir, con hielo, va a estallar debido a esta característica. La estructura del agua y las características que hemos revisado permiten que se presenten ciertas propiedades físicas y químicas que a su vez contribuyen que el agua permita la adaptabilidad de nuestro planeta para la vida. ¿Y cuáles son esas 4 propiedades que vamos a revisar? La cohesión y la adhesión, la regulación de la temperatura, la expansión al congelarse y la versatilidad como solvente. Veamos cada una de ellas para comprender mejor la importancia del agua en la vida de nuestro planeta. Se entiende como cohesión a aquella fuerza que permite que las moléculas de agua se unan entre ellas a través de los enlaces de hidrógeno, mientras que la adhesión es aquella fuerza que va a permitir que moléculas de agua se unan a otras moléculas diferentes, utilizando el mismo tipo de enlace. La unión de estas dos fuerzas va a favorecer al desarrollo de un fenómeno conocido como capilaridad, el cual en las plantas es muy útil, debido a que el agua a través de las raíces va a llevar consigo a los nutrientes y va a ascender, evitando caer por acción de la gravedad, justamente por esas dos fuerzas de cohesión y de adhesión. Y de esa manera una planta puede nutrirse. El fenómeno de capilaridad también lo observamos cuando colocamos tubos muy delgados en un recipiente con agua y observamos cómo el agua comienza a ascender por las paredes internas. Es un fenómeno que transcurre tal cual si las moléculas de agua se agarraran, entre comillas, por las paredes internas y comiencen a ascender a niveles superiores del nivel del recipiente. En este fenómeno, repito, participan las fuerzas de cohesión y de adhesión. Estas mismas dos propiedades ocasionan que las moléculas del agua de la superficie de un recipiente se comporten de una manera particular, desarrollando una propiedad que se conoce como tensión superficial del agua, mediante la cual la película superficial realiza una resistencia cuando uno trata de romper esa capa. Y es debido a estas dos propiedades, a estas dos fuerzas, que algunos insectos pueden caminar, pueden desplazarse sobre el agua sin hundirse. E inclusive algunos animales, como esa lagartija llamada comúnmente lagartija Jesucristo o basilisco, el término Jesucristo viene debido a que esa lagartija puede caminar, inclusive correr sobre el agua sin hundirse. Debido a la tensión superficial, la superficie del agua va a comportarse como una capa, como una película capaz de estirarse, de alargarse, y sin embargo, también de ofrecer una resistencia cuando intentamos romperla. Esta propiedad va a permitir, por lo tanto, que algunos objetos pequeños puedan flotar en la superficie del agua a pesar de ser más densos que esta. Para confirmar lo que acabamos de mencionar, hagamos un pequeño experimento. Coloquemos un vaso con agua y cojamos una aguja y con la punta de ella hinquemos en la superficie del líquido. La aguja se va a ir al fondo, se rompe la tensión superficial, pero ahora con sumo cuidado coloquemos la aguja tal cual señala esta foto en posición horizontal a la misma superficie, paralela a la superficie del agua. La aguja, a pesar de ser más pesada, más densa que el agua, va a flotar. ¿Debido a qué? A la tensión superficial. En la siguiente propiedad, si queremos definir o relacionar la regulación de la temperatura con la posibilidad de vida en la Tierra, tenemos que hacer una definición previa.
el calor específico, que es una cantidad de calor, de energía que una sustancia debe ganar o perder para que un gramo de esa misma sustancia cambie su temperatura en 1 grado centígrado. Y el valor del calor específico para el agua es bastante elevado con respecto a otras sustancias que podemos conocer. Por ejemplo, el agua absorbe y almacena una gran cantidad de calor proveniente del sol durante el día y durante el verano, mientras que solo se calienta unos cuantos grados. Por otro lado, durante la noche y durante el invierno, el enfriamiento del agua va a ocasionar el calentamiento del aire. Y esto debido a que el calor que se está disipando, que está perdiendo el agua, tiene que ser absorbido por el aire. Y esta es la razón por la cual las ciudades costeras, las zonas costeras, tienen un clima más templado que aquellas que están alejadas del mar. El mismo ejemplo lo podemos aplicar a lo que ocurre con un ser humano. Cuando una persona transpira, suda, pierde líquido. Y este líquido va a pasar además a la fase de vapor. Y al pasar a la fase de vapor, la energía acumulada como líquido va a pasar también a esa fase. Y esto ocasiona que la temperatura corporal disminuya. Y a este proceso se le va a conocer como enfriamiento evaporativo. Y esa es la razón por la cual el cuerpo humano puede disipar el calor excesivo cuando el sudor se evapora de la piel. La capacidad que tiene el agua de expandirse mientras se congela es muy importante para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si el hielo fuera más denso que el agua, al momento de formarse los cristales de hielo, este sería al fondo del mar y quedaría en contacto con el aire, otra capa de agua que también se congelaría e iría al fondo y el proceso se repetiría hasta que toda el agua quede congelada. Esto, como es de suponer, evitaría la presencia de seres vivos. Pero ¿qué ocurre de manera natural? El agua es más densa que el hielo. A 4 grados centígrados hemos dicho que es su máximo valor de densidad. El agua va a estar al fondo de un lago o de un océano. La capa superficial está formada de hielo. La capa inmediatamente por debajo de ella contiene agua líquida a temperatura muy baja que no permite el desarrollo de la vida. Pero más abajo de ese nivel vamos a encontrar una zona a 4 grados centígrados más o menos que va a favorecer el desarrollo de los seres vivos. Y la última propiedad que desarrollamos respecto al agua es su versatilidad como solvente. Llamamos al agua el solvente universal. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las sustancias pueden ser disueltas con agua. Por ejemplo, si colocamos sal, cloruro de sodio en un recipiente con agua, las moléculas van a rodear a los iones sodio y cloro, atrayéndolos ya sea hacia sus polos positivos del hidrógeno o hacia sus polos negativos por el oxígeno. Para finalizar, recopilemos un poco la información que hemos estado revisando. Recordemos las propiedades que van a permitir que el agua participe contribuyendo a la adaptación de nuestro planeta para la vida. La primera de ellas vimos la cohesión y adhesión. Estas dos van a permitir que se desarrolle un fenómeno llamado capilaridad. Un ejemplo de la aplicabilidad de esta propiedad, la nutrición de las plantas. Respecto a la regulación de la temperatura, tenemos que considerar que el alto contenido de agua de los seres vivos nos va a ayudar a conservar relativamente constante nuestra temperatura interna. Entonces las fluctuaciones de temperatura van a ser muy relativas porque las reacciones biológicas son posibles solo en un intervalo muy corto de temperatura. Con respecto a esta propiedad, hemos visto que la densidad del agua es más elevada que la densidad del hielo. Por eso el hielo flota sobre el agua. Y eso a su vez permite que en ciertos lugares fríos, como en la zona de los polos o en lagunas que se congelan, la vida pueda continuar debajo de la capa superficial de hielo. Y finalmente, la capacidad del agua para poder solubilizar a la mayoría de sustancias es importantísima. Esto favorece a que muchos iones necesarios para nuestro metabolismo puedan ser transportados dentro y hacia fuera de la célula. Y de esta manera se regula el transporte de sustancias, que será uno de los temas que veremos más adelante en una próxima clase. Ok. Ahorita continuamos viendo otro video. El carácter dominante de la sangre es la
Bien, dice, muchos cuadros patológicos se pueden asociar a desequilibrios de aporte y eliminación armónica de líquidos y electrolitos. Los electrolitos son estas sustancias que se disuelven en el agua y hacen que ésta se comporte como un conductor eléctrico, ¿sí? Como la sal, como la sal de mesa. Dice, un caso extremo en donde la grave pérdida de líquido como la sangre hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este shock, llamado shock hipovolémico, puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. La pérdida de sangre de heridas abundantes, otras lesiones o sangrado interno como el tracto gastrointestinal pueden causar un shock hipovolémico, hasta con la pérdida de una quinta parte o más del volumen normal de sangre. El cuerpo humano adulto tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre. El 55% es plasma, que es la parte líquida compuesta por agua, sales minerales y glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En un individuo sano, la cantidad de agua en el cuerpo se mantiene en rangos normales y relativamente constantes. A ello se le llama homeostasis, propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, es decir, el metabolismo. Crecer, reproducir, es el metabolismo, crecer, reproducirse, mantener estructuras y responder a estímulos, entre otras actividades. La homeostasis se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Ejemplos son la regulación de la temperatura y el balance ácido-base entre la acidez y la alcalinidad mediante los sistemas amortiguadores buffer. ¿Sí? Dice, el balance hídrico es la cuantificación de todos los ingresos y egresos de agua en un tiempo determinado. En 24 horas, un varón adulto promedio de 72 kilos que no realiza actividad deportiva o extenuante bajo los rayos del sol, como caminar a cielo abierto, debe beber 1.500 mililitros de agua, ya sea potable, preferentemente, o en otras actividades, con otras variadas presentaciones, como agua de coco, jugos naturales, sopas, como caldos, bebidas como refrescos o aguas de sabor, vinos. Los vinos pueden tener hasta 2/3 partes de agua, entre otras bebidas que ingiere el cuerpo, 1.500 mililitros de agua potable libre de solutos, que pudieran tener concentraciones de sal como las del agua de mar, que puede tener hasta 24 kilogramos de sal por cada metro cúbico de agua. Esta agua, es decir, el agua de mar, el ser humano no debe beberla para aplacar la sed o hidratarse, pues su contenido de sal pone a las células del cuerpo en un medio o solución o plasma sanguíneo hipertónico, extrayendo agua desde su interior, para equilibrar la presión osmótica y por tanto la célula se pone flácida, blanda o marchita. En caso contrario de no consumir sales suficientes o electrolitos, la célula se ve inmensa en un plasma hipotónico, falta de sales. Y al haber más sales dentro de la célula, el agua entra a la misma hinchándola, poniéndola turgente y lisa. Ambas condiciones provocan una descompensación a nivel celular debido al exceso de sales, o en caso contrario, a su déficit. Todo esto provoca un cuadro desfavorable para la persona,
que si no se trata mediante una rehidratación balanceada electrolítica adecuada, puede llevar a la muerte. Ahorita vuelvo a hablar del tema de la célula y de las sustancias, de los medios hipertónicos, hipotónicos e isotónicos. Voy a proseguir con otro video. ¿Qué quiere decir? Que no se sienta síntomas y está bien portador de virus. ¿Qué pasa? Claro que no son portadores, pueden ser más. Entonces, eso van a ver changas, todo Y si no te diste cuenta, podríamos existir. Estás aquí viendo este video es por lo extraña que es el agua. Así es. Otro video tiene que ver con la ósmosis. De hecho, este es muy importante. Voy a tener que hacerles pausas en él. Movimientos casuales. Movimiento. La mayoría de los movimientos que vemos son organizados, ordenados, y siguen una trayectoria definida. En cambio, el movimiento de estas partículas es desorganizado, aleatorio. El movimiento aleatorio es típico de muchas partículas, como las del humo. Con ayuda de un aparato especial, podemos ver el movimiento de las partículas de humo en el aire inmóvil. La misma clase de movimiento se da en partículas de pintura dentro de un líquido, en gotas de leche e incluso en las células vivas. Estas partículas se mueven porque están siendo bombardeadas por todos lados por partículas más pequeñas, moléculas, que no podemos ver. Este movimiento se llama movimiento browniano. Esta reproducción ayuda a explicar lo que hemos visto al microscopio. Las bolas representan moléculas y su movimiento representa el de las moléculas. A la bola azul grande la empuja el choque con muchas pequeñas. De modo similar, las grandes gotas de leche son empujadas por muchos choques con moléculas invisibles de agua. Las moléculas se mueven porque tienen energía cinética, energía de movimiento. Lo que llamamos temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. Ahí la persona lo que hizo fue calentar en una plaquita de PET o en ese vidrio de reloj para poder ver en el microscopio, calentó un poquito la leche y ahí se ve cómo es que las partículas que están en el vidrio caliente, bueno, tienen más movimiento. Las moléculas se mueven más rápidamente al subir la temperatura y más lentamente al bajar esta. Como tienen energía cinética, las moléculas están en continuo movimiento. Difusión. Este tema es interesante y es importante, el de la difusión. Para que presten atención a lo que dice, por favor, y a lo que muestra. Cuando las moléculas están muy apiñadas, hay muchos choques. El movimiento de una molécula distinta demuestra que cada molécula se queda más o menos en el mismo sitio, hasta que hay más espacio disponible.
El movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración al de otra de menor concentración se llama difusión. Así es. La difusión es el fenómeno que permite que en un espacio cerrado las partículas de gas, ¿sí? Ya si son diferentes, ¿sí? Esas partículas se van a repartir de forma uniforme en todo el espacio, en todo el volumen, ¿sí? De esa habitación, por decirlo así. Si alguien en un salón, por decirlo así, en un salón cerrado, destapa su refresco, o sea, destapa su refresco, su gaseosa, el dióxido de carbono que salió por ese refresco se va a repartir de manera uniforme en todo el espacio del aula, ¿sí? de esa habitación, por el efecto de la difusión, ¿sí? Lo mismo va a pasar si tú echas una cucharada de sal en agua, la sal se va a difundir en todo el medio, se va a difundir, ¿sí? La pintura, si tú un tinte de pintura lo agregas a una pintura de otro color, esa pintura se va a difundir por toda la demás pintura, ¿sí? Es un efecto, es una cuestión importante, la difusión. Lo mismo pasa con el agua se va a difundir de un lado al otro, ¿sí? Y acuérdense que a medida que tiene mayor temperatura, tiene mayor capacidad de estarse moviendo, entonces va a pasar de un lado al otro con mayor relativa facilidad, ¿no? Entonces, el fenómeno de la difusión es muy importante para el agua, pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menos concentración. En estos experimentos, la difusión de moléculas se representa por medio del color. La difusión ocurre cuando los choques entre moléculas apiñadas las hace separarse. Al final, las moléculas se distribuyen por igual en el espacio disponible. Lo mismo ocurre cuando hay más de una sustancia. Cada sustancia se difunde de donde está más concentrada a donde hay menos concentración. La difusión a través de membranas. Aquí es donde nosotros nos encontramos con la ósmosis, ¿sí? La ósmosis ya es la difusión, pero a través de una membrana, de un recinto a otro recinto, de un recipiente a otro recipiente, ¿sí? La membrana juega un papel bien importante porque la membrana permite el paso de cierta sustancia, en este caso principalmente el agua, pero no permite el paso de solutos, de sustancias disueltas en el agua, ¿sí? O sí lo permite en mayor o en menor grado, ¿verdad? Pero al impedir que pasen algunas sustancias, eso hace que la membrana sea semipermeable, ¿sí? Y las membranas semipermeables dejan pasar el agua de algunas sustancias, pero no dejan pasar otras. Entonces, la membrana de la célula es selectivamente permeable. Impide que salgan los nutrientes y deja que salgan los desechos, por decirlo así, ¿no? Entonces, la membrana celular es muy importante, bien fundamental para la célula. A veces las partículas en movimiento chocan con una barrera. Algunas barreras impiden el movimiento de las partículas. Otras dejan que algunas o todas las partículas pasen a través de ellas. Las barreras que dejan pasar partículas son las permeables.
Las partículas pueden pasar a través de las barreras permeables en ambas direcciones. También las células vivas están rodeadas por barreras que impiden que la materia interna de la célula se mezcle con la externa. En las células, las barreras son membranas muy delgadas que forman la pared de la célula. La difusión de las moléculas a través de membranas es esencial para la vida. Haciendo un experimento con yodo y almidón, podemos aprender algo acerca de la conducta de las membranas. El recipiente está dividido por una membrana artificial que simula la de una célula. Bien, en ese recipiente, en uno de los recintos del lado izquierdo, ¿sí?, están poniendo una solución que tiene yodo. En el recinto derecho están poniendo una solución que tiene almidón. Y en medio de los dos recipientes hay una membrana semipermeable, ¿sí?, que permite el paso de sustancias pequeñas, pero no de sustancias más grandes. Entonces va a pasar un efecto interesante ahí. Se va a pasar una sustancia del lado izquierdo al lado derecho. La sustancia oscura aparece solo en un lado, porque únicamente las moléculas de yodo son lo suficientemente pequeñas como para pasar por la membrana. Las de almidón no pueden pasar. Las membranas de las células vivas se comportan de modo similar. Este recipiente contiene células vivas de levadura. Células muertas. Las células se tiñen. Después de un tiempo, el colorante ha teñido las células muertas, pero las vivas siguen claras. Eso es porque las células vivas solo dejan que se difundan por las membranas las sustancias esenciales e impiden el paso de las otras sustancias. Es decir, las membranas celulares son selectivamente permeables. De lo contrario, las sustancias nutritivas no entrarían en la célula y los desechos no podrían salir. La sustancia más común que se difunde entrando y saliendo de la célula. ¿Cuál creen que sea esa sustancia que se difunde entrando y saliendo más de esas membranas? ¿Sí me escuchan? Muchachos. Muy poco. Se escucha bien despacito. Se escucha un poquito. Repito, ¿qué sustancia es la que sale más y entra más de las membranas? Voto por el agua. El agua, así es, correcto. Célula es el agua. La difusión de agua por una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. Podemos ver lo que ocurre en la ósmosis con un experimento que imita lo que sucede en las células vivas. El tubo contiene una solución de azúcar teñido. El recipiente, agua. Una membrana selectivamente permeable separa el agua del azúcar teñido. A los pocos minutos, el nivel de agua ha subido en el tubo, pero no ha pasado azúcar al recipiente. El agua se ha difundido en el tubo porque más moléculas de agua encuentran aberturas en este lado, donde el agua está concentrada, que en este otro, donde tanto el agua como el azúcar golpean la membrana.
Por lo tanto, más agua se moverá en esta dirección que en esta otra. Así pues, el agua, como otras sustancias, se difunde de donde está más concentrada a donde hay menos concentración. La difusión y la ósmosis en organismos vivos. En los organismos vivos, aún la menor diferencia de concentración puede tener efectos notables. Una cámara especial nos ayuda a ver lo que pasa al secarse la tierra de alrededor de una planta. Las hojas se marchitan porque el agua se difunde fuera de las células. Lo mismo les ocurre a las células rojas de cebolla, que han sido empapadas en una fuerte solución de sal. El agua se difunde del interior de las células hacia afuera. Ahora el agua salada se mezcla con agua destilada, con lo cual la concentración de agua será más alta fuera de la célula que dentro. La difusión del agua dentro de las células crea una presión hacia afuera que ayuda a las plantas a mantenerse firmes y erguidas. Cuando el agua se difunde dentro de muchas células a la vez, puede ejercer una gran fuerza. Aquí se mezclan judías secas con yeso húmedo que luego se deja endurecer. El agua penetrará en las judías secas. Las plantas usan la fuerza de la ósmosis en muchos de sus procesos vitales. También en los animales muchas funciones esenciales dependen de la difusión. El pez obtiene oxígeno a través de sus branquias. El niño antes de nacer obtiene las sustancias que le dan vida a través de la placenta de su madre. Nosotros vivimos porque en nuestros pulmones el oxígeno se difunde del aire hacia la sangre. Y en nuestros riñones la sangre se purifica en parte con la difusión de sus desechos. En cierta manera, la mayoría de los procesos vitales dependen de la difusión y de la ósmosis, dos de los más dinámicos mecanismos vitales. He aquí algunos usos de la difusión y la ósmosis. ¿Cómo se mantienen frescos los vegetales al ser humedecidos? ¿Por qué mata la sal las malas hierbas? ¿Por qué evita el azúcar que aparezcan bacterias en las frutas? Un uso más complicado de la difusión ayuda a salvar vidas. La sangre de esta mujer debe ser purificada por una máquina renal porque sus riñones no funcionan bien. Su sangre, que contiene muchos desechos, pasa del cuerpo a un serpentín hecho de una membrana artificial. La solución salina fluye continuamente por la membrana. ¿Por qué se difunden los desechos de la sangre a la solución salina? Bien, los procesos de ósmosis y difusión son complementarios de alguna manera. Que hicieran la ósmosis, el experimento de la ósmosis con la membrana del huevo.
Ustedes van a poner un huevo de tienda, obviamente de gallina, en un vaso. Con agua, bueno, con vinagre, ¿sí? Van a esperar a que se consuma el cascarón. Más o menos va a tardar 24 horas más o menos en disolverse el cascarón. Van a obtener ustedes una pelota, ¿sí? Ya que tengan su huevo como de una pelota que rebota, van a reventar el huevo, lo van a reventar, y la idea es obtener la membrana, y una vez que ya lo revienten, obtienen la membranita del huevo. La enjuagan bien con agua, y esta membrana va a servir para hacer el experimento de la ósmosis, ¿sí? Para esto ustedes van a requerir un tubo de pluma, un tubo, ¿sí? Ese tubo de pluma obviamente ustedes lo van a destapar. Puede ser de este tubo de pluma Bic, pero la idea es que sea transparente, ¿sí? El agujerito que tiene el tapón, el tubo, ya ven que tiene un tapón por aquí, un orificio. Ustedes lo tapan con cinta adhesiva transparente, ¿sí? Le ponen ahí un pedazo de cinta adhesiva transparente. El tapón que tiene en la parte de arriba también se lo quitan. La idea es tener únicamente el tubo abierto de arriba y de abajo, ¿sí? Con cuidado van a recortar un pedazo de la membrana de huevo, hacer una especie de tapón. Este es un taponcito de membrana de huevo. Lo van a usar para tapar en la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo del tubo. Aquí lo ponen. Y lo amarran con una liga. Para el pelo, de las que usan las muchachas. Solo que cuidado de no usar unas que son muy delgaditas, porque la membrana del huevo también es muy frágil, también se puede cortar con esas ligas muy delgaditas. La idea es que hagan ese tapón con un pedazo de la membrana del huevo, del tubo, ¿verdad? Del tubo de pluma. Al interior del tubo de pluma van a poner agua con azúcar, ¿sí? Van a prepararla en otro recipiente, en una taza de agua, por decirlo así. Ustedes agregan unas 5 cucharadas de azúcar, ¿sí? Unas 5 cucharadas de azúcar. Ese azúcar se va a disolver en el agua, ¿verdad? Si quieren, incluso ustedes pueden agregarle algún colorante. El colorante y el azúcar no van a poder pasar por la membrana del huevo, ¿sí? Así es que si ustedes agregan esa agua con azúcar, obviamente no va a caber toda, ¿verdad? Va a caber nada más poquita en el tubo, ¿sí? Va a llegar hasta cierto nivel. Pueden utilizar alguna jeringa o algo para introducirla con mucho cuidado.
llegaría hasta cierto nivel el agua. Suponiendo que utilizo algún tinte rojo, llegaría más o menos ahí. Va a tener que marcar el tubo con una muesca. ¿Sí? Marcarlo, que llegue hasta ahí. ¿Sí? Ese tubo lo van a meter en otro recipiente con agua. ¿Sí? Puede ser un vaso. Lo van a meter en un vaso con agua. ¿Sí? Al cabo de unos minutos, el agua que está en el vaso, por ósmosis, va a pasar al tubo, al agua que hay en el tubo. ¿Sí? Puesto que el agua que está aquí, esta agua que está aquí en el vaso, es agua natural, es agua para poderse beber. Tiene baja cantidad de sales, de azúcares, de solventes, de solutos, ¿sí? Tiene una alta concentración de agua, por decirlo así, ¿no? Entonces el agua de aquí del vaso va a pasar al interior, porque tiene una mayor, al interior del tubo, porque este tiene una mayor concentración de sales o de solutos que de agua. Entonces el agua se va a difundir a través de la membrana, va a pasar al interior del tubo, ¿sí? De donde hay más concentración de agua a donde hay menos concentración de agua, ¿sí? De donde hay menos concentración de sales a donde hay más concentración de sales. Entonces, resulta que el líquido el nivel va a subir. Con el paso de los minutos, van a observar cómo el agua aquí va subiendo. ¿Sí? Aquí va subiendo. Y para eso ustedes van a poder verlo en su marca. Ustedes van a ver que su marca se va a superar. Entonces, este es un experimento de la ósmosis, ¿sí? Donde la membrana de huevo deja pasar el agua, pero no deja pasar las sales. ¿Okay? Entonces, este experimento es la idea, lo tienen publicado desde hace más de 15 días ahí en el Classroom y nadie lo ha hecho. Al parecer están entonces atorados con lo del estereograma. Bueno, pues desde ahorita les digo, si están muy atorados con el estereograma no es tarea. El estereograma es para ganarse un punto, si no mal recuerdo. Bien, ¿alguna pregunta del experimento de la ósmosis? ¿Sí me están escuchando? Sí. Profe, No hay ninguna. ¿Explicación? ¿No hay pregunta de ese? No. Ok. Voy a proseguir con el mismo tema, ahora con otro video. Osmosis and tonicity are often difficult concepts for introductory biology students to grasp. Simply put, osmosis is the diffusion of water across a membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Tonicity represents the relative measure of dissolved particles or solutes in a solution. It is important to recognize that the higher the tonicity, the greater the concentration of solutes in the solution
and therefore the lower the concentration of water. Thus, a solution with 25% sugar contains 75% water. Here, we see a common lab experiment in which a bag containing 25% sugar is placed in a solution of pure or 100% water. The contents of the beaker have a lower solute concentration and higher concentration of water than the contents within the bag. Over time, water diffuses from the higher concentration in the beaker to the lower concentration inside the bag, causing the bag to swell. In general, water diffuses away from hypotonic solutions. Therefore, we can say that the beaker is hypotonic. Permítame, como que hubo algún chat o algo. Sí, yo te voy a explicar, Jania, yo les voy a explicar. Y yo sé que no hablan el inglés, ni siquiera yo lo hablo, ¿verdad? También no tienes micrófono, puedes hablar. Which means lower solute in relation to the bag. In this experiment, water may move across the membrane of the bag, but not the sugar. In the next experiment, the solute concentrations of the beaker and the interior of the bag are the same. The term for this condition is isotonic. Iso means the same, and since these solutions are the same, over time we do not expect any net movement of water, and the bag should remain approximately the same size and weight. In the final experiment, watch what happens when a bag containing 25% sugar is placed in a beaker containing 50% sugar. In this case, the solute concentration of the beaker is higher than that of the bag. Since the concentration of water in the bag is now higher than that in the beaker, the water diffuses outward, causing the bag to shrink and lose weight. The term for this condition. Bien, ahí está. Entonces, ese experimento se puede realizar incluso con la membrana del huevo. Si nosotros tenemos 3 recipientes en los cuales vamos a colocar agua con azúcar. En el primero, en el de la izquierda, sí, tenemos agua, agua destilada, ¿sí? No tiene azúcar. Lo que tiene azúcar es la burbujita o la salchichita esta que estamos poniendo, que sí tiene agua con azúcar, tiene 25% de azúcar. Entonces, la membrana con la que está hecha la salchichita, ¿sí? Es una membrana semipermeable. Es como la de la diálisis, o es como la membrana del huevo, ¿sí? Resulta que el agua sabemos que pasa de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Entonces, el agua del vaso pasa al interior de la salchichita y por eso se hincha, ¿sí? En el primer caso, el agua está en una solución, la salchichita, perdón, está en una solución hipotónica, es decir, baja en sales. En una solución baja en sales. Y por eso el agua pasa del exterior de la salchichita al interior. Y la salchichita se hunde. Entonces, algo similar pasa con las células de la sangre. Si una persona está con un plasma sanguíneo bajo en sales, ¿sí? Bajo en electrolitos, las células sanguíneas se pueden hinchar a tal grado de que se llenan de agua. Incluso se pueden llenar a tal grado de agua que se pueden explotar, ¿sí? En el vaso de precipitados que está en el medio, la salchichita, ¿sí? Tiene 25% de azúcar en porcentaje, ¿sí? Pero resulta que también el agua que está en el exterior también tiene un 25% de azúcar. Entonces,
la concentración de agua y de sales es la misma en el interior de la salchichita y en el exterior, en el agua del vaso de precipitado. Entonces aquí, al haber la misma concentración afuera y adentro de la salchichita, esta no se hincha ni se hace flaca, ¿sí? Por la ósmosis entra la misma cantidad de agua y sale la misma cantidad de agua de la salchichita, entonces se queda en la misma cantidad todo el tiempo de volumen. Está en una solución isotónica, ¿sí? No debe de estar las células sanguíneas en el plasma, ¿sí? Estar en una solución isotónica. Por eso es que nos recomiendan cuando nosotros hacemos mucho deporte, mucho ejercicio, sudamos mucho, estamos perdiendo sales a través del sudor, que ingiramos para rehidratarnos agua con sales isotónicas, ¿sí? Como el Gatorade, o como estas bebidas rehidratantes para deportistas, que tienen una concentración de sales similares a la que tenemos nosotros en el plasma. Entonces, se mantienen los glóbulos rojos de esta manera, en una solución isotónica, para reponer las sales perdidas, ¿sí? En cambio, por decirlo, si una persona bebiera agua de mar, ¿sí? Pondría su plasma sanguíneo en una solución hipertónica, es decir, sería el caso del tercer vaso de precipitados, ¿no? El tercer vaso de precipitados, hay una mayor concentración de azúcar en el exterior de la salchichita que en el interior de la salchichita. En el interior tiene 25 y afuera de la salchichita hay una concentración de azúcar del 50%. Está más concentrada el azúcar afuera. Por lo tanto, al estar más concentrada el azúcar afuera, ¿sí? Hay menos concentración de agua. ¿Y hacia dónde va el agua? El agua va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, hay una menor concentración afuera de la salchichita de agua. Por eso, el agua que hay dentro de la salchichita sale. Y la salchichita se vuelve toda flácida, toda ponchada, como un balón, ¿sí? Sin aire. Pero en este caso es obviamente agua lo que está saliendo, ¿sí? Es que la salchichita está en una solución hipertónica, ¿sí? Eso es lo que le pasaría a tus glóbulos rojos si bebes agua de mar, por decirlo así, ¿sí? Tus glóbulos rojos se volverían así, ponchaditos, ¿sí? Entonces, ahí está las tres diferentes opciones de nuestras células que estén en una solución de la izquierda hacia la derecha, hipotónica, ¿sí? Donde la célula se va a hinchar, el agua va a entrar a la célula y del exterior, o estar en una solución isotónica donde el agua sale y entra a la misma razón, entonces no cambia la salchichita, la célula no se hincha ni se engorda ni se adelgaza. Y estar en el tercer caso, la solución hipertónica, ¿sí? Donde el agua del interior de la salchichita saldría al exterior, porque busca ir donde hay menor concentración de agua, de donde hay más a donde hay menos concentración. A continuación, el mismo experimento, pero ya sin dibujitos. Osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from an area of greater concentration to an area of lesser concentration. Here we have red blood cells in solution. The red blood cell has a semi-permeable membrane. Tonicity is the measure of the osmotic pressure of two solutions separated by a semi-permeable membrane.
It is commonly used when describing the response of cells immersed in an external solution. Like osmotic pressure, tonicity is influenced only by solutes, such as sugar, that cannot cross the membrane. There are three classifications of tonicity that one solution can have relative to another. Those three classifications are isotonic, hypertonic, and hypotonic. If a solution is hypotonic, there is a greater concentration of solute within the cell than there is in the surrounding solution. As a result, water molecules enter the cell. As the water molecules continue to enter the cell becomes larger and larger. If water molecules continue to diffuse into the cell, it will cause the cell to swell up to the point that lysis, rupture, may occur. In this demonstration, dialysis tubing and a sugar solution are used to demonstrate a hypotonic solution. First, a 3-centimeter length of dialysis tubing was cut. The tubing was briefly soaked in water, then rubbed between the fingers to open the tubing. One end of the tubing was twisted, doubled back, and secured with an orthodontic rubber band to prevent leaking. The tubing was then filled with a concentrated sugar solution and sugar granules. The second end of the tubing was also twisted, making sure that no air molecules were in the cell. An orthodontic rubber band was used to secure the second end as well. The completed cell was weighed on a digital balance and then was gently placed in a beaker of tap water. After 30 minutes, the cell was removed from the beaker, gently patted dry, and again weighed on the digital balance. As you can see, there was a significant gain in weight from the water molecules entering the cell. If a solution is hypertonic, there is a greater concentration of solute outside the cell than there is inside the cell. As a result, water leaves the cell and the cell shrinks. In this demonstration, a 3-centimeter length of dialysis tubing and concentrated sugar water again were used. The cell was created as before, except this time tap water was poured into the dialysis tubing cell. After both ends were secure, the cell was weighed on the digital balance. The cell was then placed in a beaker of concentrated sugar solution. After approximately 30 minutes, the cell was removed from the sugar water solution and again weighed on the digital balance. As you can see, the cell lost a significant amount of weight and has become very flaccid or lacking in firmness. When a cell shrinks, it is said to be crenate. If a solution is isotonic, there is an equal concentration of solute both inside and outside of the cell. Although water molecules continuously move into the cell and out of the cell, the concentration on both sides of the semi-permeable membrane remain the same. In this demonstration, a cell was again formed from the dialysis tubing and was filled with tap water. After both ends of the cell were securely fastened, this cell also was weighed on a digital balance. The cell was placed in a beaker of tap water for half an hour. As you can see, the weight of the cell remained constant. Bien, como pueden ver entonces esto de la difusión, la ósmosis, esto del agua, es muy complejo, es complementario una cosa de la otra.
Sí, forman parte integral de del sistema de los seres vivos para todo este complejo sistema que es la vida. Sí. No lo tengo. Bien, tengo que pasar al tema del pH. Ustedes le dan lectura a esto que viene en el libro, que espero ya hayan sacado algún resumen o algo así para su examen. Voy a pasar, tengo que proseguir con el tema del pH. pH. Proyecto G, quinta temporada. Hoy vamos a hablar de pH y del equilibrio ácido-base. El tema del equilibrio de los pH es un tema fundamental. ¿Sabe que hace un par de años un tío mío, Rogelio, se compró un pH, pero bueno, tenía unos problemas de equilibrio porque no estaban bien los cimientos, hacía que se rajaran las paredes, realmente era una porquería. No estoy hablando de propiedad horizontal, estoy hablando de pH, potencial hidrógeno, lo que tiene que ver con las sustancias ácidas y básicas o alcalinas. No, pero de todos modos le digo que a mí los pH no me gustan tanto, me gustan más los departamentitos chiquititos, internos. Bueno, por favor, no insista más con ese tema. El doctor aclaró perfectamente que no vamos a hablar de casas. Pero bueno, está bien, no hablemos de casas, pero si usted me dice un pH que está a buen precio, a mí realmente me interesa, porque bueno, más... pH. Estamos rodeados de sustancias ácidas y básicas o alcalinas. El límite entre ambas lo establece la llamada escala de pH, que va de 0 a 14. Si los valores están entre 0 y 7, estamos en presencia de un medio ácido. Si está entre 7 y 14, es un medio alcalino. Doctor, ¿y si justo el valor da 7, qué vendría a ser? En ese caso hablamos de un pH neutro. El agua destilada pura, por ejemplo, tiene un pH de 7. En realidad, cuando los valores son cercanos a 7, también lo llamamos de pH neutro. ¿Y el café con leche que me tomé hoy a la mañana? 5, ácido. Ay, sí, ¿sabes que lo siento ahí todavía como que me está... Doctor, yo suelo desayunar con un exprimido de naranja natural, por supuesto. ¿Cuál vendría a ser el pH en ese caso? 3,5, también bastante ácido. Y la leche de vaca seguro que no es nada ácida. Ahí tiene razón, pero en realidad es muy variable. Está en un rango de pH que va de 6,9 a 8,5. Doctor, ¿cuáles vendrían a ser los alimentos alcalinos entonces? Son los menos. La mayoría de los alimentos son ácidos. Las carnes, las frutas, las verduras, los lácteos tienen un pH que va más o menos entre 4 y 7, con algunas excepciones. Seguro que el dulce de leche es una de las excepciones. No. Una de las excepciones son, por ejemplo, los huevos frescos, con un pH de 8, alcalino. Por otro lado, los limones y también algunos frutos rojos como la frutilla y la frambuesa tienen un pH de alrededor de 2 a 4, bastante ácido. Es cierto, cuando uno agarra un limón y le pega un tarascón es recontra ácido. De hecho, se queda como la trita frutillita. Discúlpeme, doctor, una pregunta. ¿Nos va a hacer tomar el vinagre así solito, sin la ensalada? ¿Qué ensalada? ¿Y la ensalada que se le echa al vinagre? Lo que ustedes tienen ahí enfrente es una botella con vinagre, una solución ácida, una botella con una solución de bicarbonato de sodio alcalina y en los recipientes hay jugo de repollo colorado. Bueno, entonces la ensalada viene hecha jugo. No. Como verán, el medidor indica que el jugo de repollo tiene en este momento un pH de 6,5 y tiene un color violeta. Veamos qué sucede si modificamos el pH. Señor de acá, por favor, proceda a agregar un poco de bicarbonato de sodio en uno de los recipientes. ¿Cómo no procedo, doctor? ¡Wow! Se puso azulita. Es que el jugo de repollo contiene unos pigmentos denominados antocianinas que cambian de color de acuerdo con el pH del medio. Claro, al agregarle bicarbonato de sodio, la solución se volvió alcalina. Por favor, señor de acá, coloque el medidor de pH en el nuevo recipiente. Procedo, doctor. Efectivamente, el pH de la solución ahora es de 8,7. Veamos ahora qué sucede si agregamos vinagre al otro de los recipientes. Por favor, señor de acá, proceda. Procedo, doctor.
Ah, se puso rojita. Señor de acá, por favor, sitúe el medidor de pH en la nueva solución. Sitúo. Habíamos dicho que el vinagre es una solución ácida y efectivamente el pH de la solución ahora ha alcanzado un valor de 3,8. Hagamos un experimento para entender un poco mejor cómo es esto del pH. Doctor, con el respeto del caso, quería saber si es absolutamente necesario que deba lucir este elemento baberil infantil, siendo yo un sujeto experimental de tan vasta y probada trayectoria. Sí, es completamente necesario para la experiencia. Quería hacerle notar la desproporción que hay entre la altura de la mesa y la silla, lo cual profundiza los conceptos que recién he vertido. Señor de acá, la verdad es que cada vez le entiendo menos. Pero sí, son los instrumentos necesarios para el experimento. Bueno, quiere que le diga la verdad. Algo más para agregar. Me siento en desventaja frente al compañero, que él sí luce una servilleta elegante y muy sobria. Hombre, no sé qué, mire el desayuno que le tocó. En cambio a mí, mire, una miseria esto. Pero como ahora no le gustan la chocolatada y las galletitas. Sí, me gusta, pero 3 galletitas, me diga. Me gusta, pero en abundancia, no así. Con este experimento vamos a intentar demostrar si el pH de los alimentos influye sobre el pH de la saliva. Para ello les voy a pedir que se coloquen uno de estos papeles indicadores. Sí, las tiritas de papel. Sí. En la lengua. Ajá. Así. Sí, con el Acá. color hacia la lengua. Efectivamente. Así vamos a determinar cuál es el pH de la saliva antes de desayunar. Muy bien. Ajá. Perfecto. Mientras tanto, les quiero contar que hay una especie de ranking de pH de la digestión a medida que la comida va recorriendo nuestro cuerpo. Por ejemplo. Por ejemplo, la saliva tiene un pH que va entre 6 y 7,5. Una vez que masticamos y tragamos el alimento, pasa a la parte superior del estómago, con un pH de entre 4 y 6. Pero luego, en la parte inferior del estómago, el pH va entre 1 y 4. Claro, vendría a ser un pH ácido. Muy ácido. ¿Y saben por qué el estómago no se destruye frente a un medio tan ácido? Porque las células del estómago secretan un moco protector. De esta manera, este pH no destruye a las paredes del estómago. Luego pasamos al duodeno, la primera parte del intestino delgado, que no está protegido, por lo tanto tiene que neutralizar el pH, llegando a valores de entre 7 y 8,5. Ahí sería un pH alcalino. Así es, y allí, en el duodeno, es donde se absorbe la mayor parte de los nutrientes. Luego seguimos con el resto del intestino delgado y el intestino grueso, que tienen un pH de entre 4 y 7. Exacto. Y la palabra chunchul viene del quechua, que significa intestino, justamente. Como chunchuna villafañe. Intestino, no. Bueno, ahora, por favor, vamos a ver exactamente qué les dio la medición de pH salival. Veamos. 6. Muy bien, ¿y usted, señor de acá? De acuerdo a los colores, también 6. Perfecto, habíamos dicho que el pH de la saliva era aproximadamente neutro, entre 6 y 7,5. Veamos ahora si los alimentos influyen sobre este pH, así que comiencen a tomar su desayuno, por favor. Un poquito. Mientras esperamos que los señores terminen de desayunar, vamos a realizar un experimento para graficar los cambios de pH que hay en el sistema digestivo. Aquí tengo una solución con bicarbonato de sodio con un pH de 8,6, similar al pH del duodeno, del intestino delgado. Mientras que del otro lado tengo vinagre, en este caso vinagre de manzanas, con un pH mucho más ácido. El medidor indica un pH de 3,6, similar al pH del estómago. Finalmente, lo que tengo aquí son comprimidos de un medicamento. Y vamos a ver qué sucede con este medicamento cuando lo coloco en la solución de bicarbonato o en la solución de vinagre. Habíamos dicho que esta solución de bicarbonato era similar al medio que se encontraría en el duodeno. Y esta solución de vinagre sería similar al medio que se encuentra en el estómago. Estos comprimidos de los medicamentos están preparados de tal manera de que se disgreguen, se disuelvan en pH alcalino, en el pH del intestino. Allí es donde se absorben los nutrientes y los medicamentos. Y están preparados también para que no se disuelvan en pH ácido, el pH del estómago. Si le queda algo de todo eso, por favor no lo tire, me lo da para mí. Pues yo con esto me estoy quedando con hambre. Aparte de esto yo te lo acabo en 2 segundos. En este caso, el experimento lo estamos haciendo con la ayuda de un agitador magnético, un revolvedor de laboratorio. Es casi lo mismo que revolver con una cucharita, pero parece más científico. Y lo que vamos a comprobar es que efectivamente, en el frasco que contiene vinagre, los comprimidos están igual que antes. No se han degradado, porque a pH ácido esto no ocurre. Sin embargo,
En el frasco que contenía bicarbonato de sodio, fíjense que ya está el polvo de los comprimidos que se han comenzado a disolver. Esto es justamente para que puedan ser absorbidos en el duodeno. Bueno, veo que terminaron de desayunar, así que es un buen momento para repetir la medición. Doctor, debo decirle que este desayuno ha resultado de mi absoluto y total agrado. Bueno, es algo que medicamento, digamos, infantosanitario, ¿no? Bueno. Lamentablemente yo no puedo decir lo mismo porque esto ha sido una miseria. Solo una taza de chocolatada y tres galletitas. ¿Qué es esto? ¿Economía de guerra? Nada de esto es relevante para la experiencia. Lo importante es cuánto da la medición. Señor de acá, por favor. ¿Cómo no? Vamos a ver qué dice la escala de colores. Ah, doctor, cayó drásticamente mi pH. Diga solamente 4. Habíamos dicho que el jugo de naranja y los frutos rojos tienen un pH ácido. El pH de la saliva se modificó justamente en esa dirección. Doctor, mi saliva no funciona porque me da 6 igual que antes de usar el pendorchito este. En su caso, señor de allá, como usted ingirió alimentos con un pH no tan diferente al de la saliva, las soluciones amortiguadoras, presentes justamente en la saliva, lograron mantener el pH muy estable. Ah, claro, ahí lo salvaron las soluciones amortiguadoras. Pero a mí, ¿quién me da una solución para amortiguar la caída que tuve en mi pH? Tengo la saliva muy ácida, doctor. No se preocupe, señor de acá. Usted también tiene estas soluciones buffer o amortiguadoras. Son las que participan de un proceso denominado homeostasis, que es el que regula el cuerpo de manera siempre de estar en un cuidado equilibrio. De cualquier manera, si usted repite la medición en unos minutos, le va a dar un pH que ha vuelto a los valores normales. Bueno, en ese caso podemos repetir la experiencia. Nuevamente, mi compañero, podemos traer lo mismo. Y en mi caso, además de la chocolatada y las galletitas, podemos agregar un tostado de jamón y queso. Uno más para mí también. ¿Usted también quiere? Sí. Una bondiolita de cerdo. Proyecto. Agua como un cristal. Amigos, muy bienvenidos al espacio de César. Como les había dicho en el video anterior sobre cómo mantener el agua de las piscinas, en este video les voy a mostrar cómo fabricar un reactivo casero para medir el pH, que resulta tan importante a la hora de querer mantener el agua como un cristal. Los ganadores de la trivia de la semana pasada fueron Jean-Pierre, como ya les había dicho, ven en este momento. Este tipo de repollos tienen en sus hojas un compuesto, que es el compuesto que le da el color, que se llama antocianina. Este producto es lo que se llama en química un indicador. Los indicadores son sustancias que cambian su color cuando varía el pH, que como ya les había dicho en el otro video, el pH es el grado de acidez o alcalinidad que tiene una determinada sustancia. El proceso para fabricar el reactivo es pura cocina. Un seguidor la semana pasada me dijo que su mujer le había dicho que quien les habla en cualquier momento salía cocinando. Bueno, parece que la pegó. Hoy voy a hacer cocina. Sacamos 3 o 4 hojas bien coloreadas, las más oscuras, las que están por el lado exterior, como estas. Las picamos bien a cuchillo y después ponemos todo en la procesadora o con la mini pimer y le agregamos un poco de agua, más o menos el mismo volumen que el de hojas. Y bueno, pasamos después, una vez que la hemos procesado, pasamos todo a una cacerola y la ponemos al fuego hasta que hierva por algunos minutos. Bueno, abran la ventana porque esto tiene una baranda. Dejamos enfriar y veremos que el líquido ha quedado de un color morado, mismo color que tenían las hojas, y lo vamos a filtrar usando un embudo y una servilleta de tisúe de la cocina. Lo podemos colocar en un frasco de plástico o uno de vidrio, cualquiera de ambos. Si es de vidrio, si se pueden conseguir uno con gotero, les va a venir perfecto. Y bueno, a este reactivo lo vamos a guardar en la heladera para que no se contamine y nos dure bastante tiempo. Bueno, ya tenemos nuestro reactivo para medir el pH. Para probar si funciona bien, vamos a hacer algunas pruebas con elementos comunes de la casa.
Como les enseñé en el video de mantenimiento de piscinas, que si no lo vieron pueden hacerlo picando en la I del costado superior derecho, se colocan 2 gotas del líquido que vamos a medir sobre un plástico blanco y sobre ellas 2 gotas del reactivo. Después se mezcla y, bueno, como pueden ver en la pantalla, acá yo les estoy dejando una paleta de colores con los respectivos pHs que da la antocianina. Bueno, vamos a hacer ahora algunas pruebas usando líquidos cotidianos y comparando con esta tabla de colores. Por ejemplo, el jugo de limón. Bueno, nos da un pH más o menos de 3, entre 2 y 3. Ahora vamos a hacer una prueba con vinagre. Y comparamos siempre con la paleta y si queremos podemos poner un par de gotas al costado con agua destilada para que nos dé el color de neutralidad. Como ya les había dicho antes, cuando tiende hacia el rojo es ácido y cuando tiende hacia el azul es alcalino. Bueno, también podemos medir una gaseosa. Tiene pH 3, también ácido. El jabón. El jabón se va para el lado del azul porque es alcalino. Y bueno, acá también tengo hidróxido de sodio. Vemos que ya del alcalino se va casi al máximo de la escala, que son un valor de 13. También pueden medir pH de tierra, de suelo, que esto también es una buena opción. En este caso lo que se hace es hacer una mezcla de un poco de tierra con agua destilada y luego se filtra el líquido y se moja, por ejemplo, un papel de tisú con el líquido ese de filtrado y se ponen 2 gotas de reactivo. Con eso podemos medir si un suelo determinado es ácido o alcalino, que es bastante importante cuando queremos hacer huerta o algún sembrado. Otra cosa práctica que pueden experimentar es impregnar un papel con el reactivo y hacer tiritas reactivas. Bueno, para eso lo mejor es concentrar bastante el líquido, o sea que lo vamos a dejar hervir bastante tiempo, cuestión de que quede muy, muy coloreado ese caldo. Y bueno, con ese mismo líquido vamos a impregnar, por ejemplo, servilletas de cocina. Luego, una vez que está seco, lo cortamos y tenemos tiritas reactivas. No solamente la lombarda o repollo tienen esta particularidad, estos indicadores. Hay muchos vegetales que también los tienen. Por ejemplo, los pétalos de las rosas y otras flores también tienen otro tipo de compuestos que también sirven como indicador. Si quieren pueden hacer pruebas haciendo el mismo mecanismo, así como haciendo ese caldo,
pero lo que ya no les va a servir es la paleta de colores que vieron anteriormente, y bueno, se tendrán que fabricar una paleta experimental usando líquidos con pH conocidos. Bueno, cambiando el tema. Último, ya para retirarnos. Hola, soy el doctor Alejandro Espinosa del Instituto para la Síntesis de Medicina. En esta ocasión les quiero hablar de un tema en que para los médicos, la mayoría de los médicos no es muy conocido porque realmente pasamos muy someramente por él durante la carrera de medicina, y es sobre el tema del equilibrio del pH del cuerpo. Eso quiere decir el equilibrio que debe haber en los tejidos corporales entre la acidez y la alcalinidad. El cuerpo necesita estar en un rango de funcionamiento de pH óptimo. Esto es muy importante y en medicina sí nos enseñan muy bien de que si el cuerpo se aleja demasiado de ese margen normal, adecuado, saludable, empiezan a pasar cosas que pueden incluso comprometer la vida. Es posible que en ciertos cuadros graves de enfermedad uno puede llegar a algunos episodios que se llaman acidosis o alcalosis, que ponen en peligro o incluso pueden ser fatales para algunas personas. Sin embargo, hay variaciones un poco más pequeñas, ya no tan extremas, como esas que nos enseñan en la carrera de medicina, y que también conducen a estados no favorables de salud. Y es sobre esto que quiero hablar hoy. Habitualmente, cuando nosotros conocemos el tratamiento de medicina naturista, de medicina biológica, una muy buena parte de los estímulos van dirigidos a alcalinizar al cuerpo. Eso quiere decir a generar un pH un poco más alto o moverse en el margen del pH en el que el cuerpo funciona hacia el margen un poquito superior. No extremadamente alto, porque sabemos que ese proceso que se llama alcalosis también en exceso puede ser negativo. Lo que sucede es que en el mundo de hoy hay muchas condiciones que inducen a que el cuerpo caiga casi siempre en el polo del pH más bajo, eso quiere decir en el polo de la acidosis. Cuando el cuerpo está muy ácido, hay una serie de procesos bioquímicos que empiezan como a comportarse de una forma que no es la correcta, que no es la habitual. Solamente para poner un ejemplo sencillo. Hay una serie de reacciones químicas que necesitan de unas proteínas funcionales que llamamos enzimas. Algunos conocemos las enzimas porque son las enzimas digestivas, por ejemplo, pero las enzimas también nos ayudan a formar neurotransmisores, nos ayudan a tener respuestas inmunológicas, es decir, son realmente las obreras encargadas de la mayoría de los procesos de intercambio en el organismo. Ahora bien, las enzimas para funcionar, dependiendo del tipo de enzima que sean, necesitan de cierto rango de pH. Es decir, hay una serie de condiciones del ambiente en el que se mueve, en el que funciona la enzima, que hace que sea más o menos eficaz su proceso en el que interviene ella. Lo que sucede es que si el rango del pH se hace hacia lo bajo, es decir, se hace más ácido, la capacidad funcional de la enzima va disminuyendo. Y nosotros sabemos en medicina que eso puede ser crucial para la vida. Ya no estamos hablando de esas acidosis graves que pueden ponerle una terapia intensiva, un hospital, una cosa así, no. Estamos hablando de una acidosis común, como diríamos nosotros, callejera, porque todos los pacientes que andan caminando en la calle, que llevan un estilo de vida promedio, habitual, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, tienden a tener este estado acidótico. Y por tanto, la capacidad funcional del tejido va disminuyendo. ¿Por qué de pronto en nuestro estilo de vida hay factores que inducen? ¿Y cuáles son esos factores que inducen a la acidosis? El más importante de todo, definitivamente, es la alimentación. La alimentación, porque hay una serie de productos que, como parte final de su metabolismo, van a generar desechos que su naturaleza propia, si lo analizamos, son ácidas. El cuerpo tiene mecanismos, definitivamente, para eliminar este exceso de ácido. Es lo que se llaman los sistemas amortiguadores o los sistemas buffers, que conocemos nosotros en medicina. Sin embargo, si nosotros de forma crónica, de baja intensidad, pero de forma crónica, vamos acidificando el cuerpo, se van a ir disminuyendo y van a ir perdiendo esta eficacia de estos sistemas amortiguadores que tenemos. Por ejemplo, estos sistemas amortiguadores pueden utilizar magnesio, pueden utilizar calcio, que son minerales esenciales para otras muchas funciones del organismo.
¿Qué pasa si de pronto el cuerpo se acidifica demasiado? Que nos estamos robando nutrientes que sí necesitamos para amortiguar estas reacciones o este estado ácido, pero se lo estamos robando a otras funciones que son necesarias. No por gusto, en los países y en las condiciones sociales donde predomina la acidosis, por ejemplo, donde predomina la osteoporosis, que sabemos que es una deficiencia de la densidad ósea. Y eso, en cierta medida, tiene que ver con procesos inflamatorios crónicos que se asocian también con la acidosis y con el robo de minerales que hace falta para formar la matriz ósea, que nos lo estamos robando, para que participen en este proceso de amortiguación del equilibrio del pH. Entonces, hay una serie de elementos de la dieta que son los que más acidez generan, y esto es el tip más importante que les puede quedar de este video y que me gustaría que ustedes se quedaran con él. En la dieta les voy a dar los factores más acidificantes y también los más alcalinizantes. Vamos a hablar de soluciones también. Los más acidificantes son los alimentos refinados. Ahí tenemos la azúcar refinada, volvemos sobre ella, ya hemos hablado en otros videos y cada vez iremos regresando en otros temas. La harina refinada también es un alimento muy acidificante. Los alimentos que son o que tienen alto contenido en proteínas, especialmente los alimentos que son cárnicos, animales, tienen más tendencia a provocar acidez que los que son vegetales, como por ejemplo las leguminosas. Las leguminosas tienen una buena proporción de proteínas, pero la capacidad de generar acidez es mucho menor que, por ejemplo, la carne de res. Ahora, por ejemplo, el alcohol, sabemos que también induce acidez. Sabemos, por ejemplo, que los fritos, sobre todo la grasa cuando se quema, también induce a través de una serie de vasos químicos exceso de acidez en el organismo. Entonces, eso lo tenemos en un polo de nuestra balanza, con tendencia a generar acidez. Y en el otro polo tenemos los nutrientes, que curiosamente, ¿cuáles son los nutrientes alcalinizantes? Los que en las dietas naturistas siempre han prevalecido y lo que siempre en las curas de medicina biológica nos han enseñado que son los ideales para impactar las enfermedades crónicas. Son las verduras, en primer lugar, son los alimentos más alcalinizantes que hay. Las frutas también, algunas más que otras, pero en general las frutas. Curiosamente, dentro de los endulzantes tenemos la miel de abeja. La miel de abeja es un alcalinizante interesante, que pudiera ser una buena alternativa para aquellos que les gusta mucho el sabor de lo dulce. Y también algunos cereales tienen un efecto alcalinizante, siempre y cuando sean completos, sean integrales. Los cereales, mientras menos procesados, también pueden tener un efecto alcalinizante. Hay muchas otras cosas que nos pueden ayudar, como el uso de bicarbonato de sodio de una forma medida, el uso de algas, por ejemplo, como la espirulina, la clorela. Es decir, hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a favorecer el equilibrio hacia la parte alcalina, sobre todo en aquellos pacientes que claramente tienen síntomas de acidez, que pueden manifestarse como cansancio, niebla mental, una fatiga que no es solamente asociada al esfuerzo que uno hace, sino también una fatiga inexplicable de pronto, tendencia a que se suba y se baja la presión arterial, falta de dificultad como para acomodar la visión, esta falta de acomodación, visión borrosa, a veces confusión mental. Cuando el cuerpo está muy ácido empieza a tener mal funcionamiento del proceso del hígado y eso interviene incluso en la capacidad digestiva y muchas otras cosas más. Entonces todo esto es para que le quede un mensaje y es que sí es muy importante en la dieta tomar en cuenta el balance que está creando con lo que comemos en este tema tan esencial y tan crítico para el proceso de nuestro cuerpo como es el equilibrio en el pH, que es entre acidez y alcalinidad. Un poquito más adelante y en otros videos estaremos hablando de otros temas que también se relacionan con el equilibrio ácido-básico, como el estrés oxidativo y otros temas que creo que también les puede interesar.